revelado, el increíble momento en que decidí dejar todo por el amor de mi familia, transformador. Cada día era un eco de rutina. Juan, un ingeniero de 35 años con un buen salario y un trabajo que muchos envidiarían, se sentía vacío. Su vida era un laberinto de planos, cálculos y reuniones interminables que lo mantenían alejado de su hogar en Guadalajara. Su madre, viuda desde hacía años, había tratado de llenar los espacios vacíos de su vida con recuerdos, pero Juan, atrapado en su ambición, veía esas pequeñas luchas como distracciones. Sabía que ella lo necesitaba, pero enfrentarse a eso significaría una rendición a su propia culpa. Una mañana, mientras revisaba unos planos, su teléfono sonó. El hospital, pensó. Nada bueno podía surgir de una llamada así. La noticia de la hospitalización de su madre lo devastó. El diagnóstico lo golpeó como una ola, inundando su mente de imágenes y dudas. ¿Cuántas veces eligió un proyecto sobre pasar tiempo con ella? La verdad le dolía más que cualquier dolor físico. Esa casa, una vez repleta de risas, era ahora un mausoleo de añoranzas, con fotos en las paredes que parecían susurrarle, ¿dónde has estado? Con cada segundo que pasaba en la oficina, sus pensamientos vagaban a su hogar, una vieja construcción donde su madre había creado magia a través de la cocina. Esos platillos, recuerdos en movimiento, un lenguaje que había olvidado interpretar. Desdeñoso y renuente, Juan había dejado a un lado esos sabores únicos en su búsqueda de éxito profesional. Ellos no entenderán, se decía a sí mismo, justificando su negativa a reconocer sus sentimientos. Pero incluso su rencor contra el mundo profesional palidecía frente a la angustia de su madre. Mientras enfrentaba la soledad de su cubículo, una desesperación silenciosa creció dentro de él, un verdadero dilema moral. ¿Debería renunciar a su carrera por su familia? Su mente se aceleraba, cuestionando cada decisión pasada. ¿Por qué valoraba más el reconocimiento que el amor incondicional? La presión lo invadía, cada pequeño retroceso en su carrera profesional era una puñalada en su ego, y el miedo lo envolvía como un abrazo frío. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, las luces de Guadalajara brillaban con fuerza, pero Juan solo podía pensar en la oscuridad que cruzaba su pecho. Mientras hojeaba un álbum familiar, los recuerdos lo abrumaban. ¿Cuántas cenas, cumpleaños y momentos significativos había ignorado, buscando el oro en vez de las sonrisas? Su respiración se volvió irregular mientras se encorvaba sobre las páginas, hundiéndose más profundo en la melancolía. Sentía el peso de la angustia, una presión que amenazaba con estallarle en el pecho. Su vida, un bello caos de números, carecía del ingrediente principal, amor. Aterrorizado por la realidad, Juan enfrentaba su propio juicio. ¿Había sido suficiente su sacrificio? ¿Qué pasaría si se quedaba sin su madre, sin su abrazo? Una pregunta se repetía en su mente como un mantra aterrador. ¿Valdrá la pena el éxito si ella no está ahí para compartirlo? La tristeza, el miedo y la realidad chocaban en su interior, dejándolo atrapado en un abismo de dudas. La intervención del destino estaba a la vuelta de la esquina, y su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Una nueva luz se asomaba entre las nubes de incertidumbre que rodeaban a Juan. La noche había sido tormentosa, llena de recuerdos que parecían retumbar en su mente. Aquella mañana, sin embargo, algo había cambiado.
La decisión de visitar a su madre en el hospital parecía inminente, pero al mismo tiempo, un pensamiento inquietante lo abrazaba, ¿y si la veía, pero no tenía el valor de dejar su trabajo? Miró su computadora, cada archivo representando un aspecto de su carrera. Pero esas hojas llenas de números y proyecciones no podían consolarlo, no podían llenar el vacío que su ausencia había dejado en su hogar. Era como tratar de construir un castillo en la arena. Cada éxito profesional se desvanecía en la marea de su culpabilidad. Así que se sentó, respiró hondo, y comenzó a escribir un mensaje a su jefe. La decisión de dejar atrás su puesto lo angustiaba, pero la idea de no estar con su madre mientras pudiera, lo mantenía despierto por las noches. Mientras redactaba el mensaje, un torrente de emociones invadió su mente. Recordó las veces que había prometido ayudar a su madre con pequeñas reparaciones en casa, y cómo esas promesas fueron desvaneciéndose en la vorágine de su trabajo. Si no renuncio ahora, ¿cuándo volveré a tener la oportunidad de hacer lo correcto?, se preguntó, sintiendo una mezcla de pánico y liberación al mismo tiempo. El dedo tembloroso presionó el botón de enviar. Una vez hecho, sintió que un peso gigantesco se deslizaba de su espalda. La ambición, a menudo un motivo para seguir adelante, se había transformado en una prisión de autoexigencias insalvables. Al llegar al hospital, una mezcla de tensión y esperanza se apoderó de él. Su madre estaba allí, conectada a máquinas que zumbaban suavemente, su rostro delgado pero iluminado por la luz tenue de la habitación. Al verla así, Juan se dio cuenta de que cada minuto a su lado era un triunfo por sí mismo. La emoción lo golpeó como un tsunami, y sintió que ese reencuentro podría ser más transformador de lo que jamás imaginó. Se sentó junto a ella y tomó su mano. De repente, el silencio de la habitación le habló más que cualquier conversación profesional podría haberlo hecho. Platicaron de todo, del pasado, de las recetas que él nunca quiso aprender, de las historias que ambos habían dejado entre las páginas del álbum. Para Juan, cada palabra era un ladrillo que levantaba los muros de su mundo perdido. Las risas, aunque escasas, se sentían como un bálsamo. Pero en lo profundo, una sombra se cernía sobre sus nuevas libertades. ¿Y si al abandonar su carrera, perdía parte de sí mismo? Había una voz interna que le decía que un hombre sin ambición era un hombre sin rumbo. Sin embargo, ese día, el amor de su madre iluminaba un nuevo camino. Al dejar el hospital esa noche, se sentía más ligero, por primera vez en mucho tiempo. El viaje hacia una nueva identidad había comenzado, pero en su mente, el viejo dilema seguía resurgiendo. ¿Podía existir un equilibrio entre su pasión y sus deberes familiares? Una pregunta caliente y angustiante burbujeaba en su interior. ¿De verdad puedo permitirme el lujo de renunciar a mis sueños y seguir por el camino del amor? La respuesta no estaba clara, pero lo que sí sabía era que estaba a punto de descubrir quién era realmente, más allá de su carrera y de las expectativas que el mundo había colocado sobre sus hombros. Esa noche, la luna brillaba intensamente en Guadalajara, pero en el corazón de Juan, una nueva oscuridad comenzaba a gestarse. Una que lo llevaría a un enfrentamiento inevitable con la visión que siempre había tenido de sí mismo. ¿Estaba preparado para lo que vendría? A la mañana siguiente, el eco de la decisión de Juan resonaba en su mente. Se despertó abrazado por un hilo de ansiedad y emoción. Cada parte de su ser parecía estar en una transición continua. Los recuerdos de su madre se entrelazaban con vislumbres de un futuro incierto. Se sentó en la cama, notando que el tiempo había cobrado un significado diferente. Ya no era solo un recurso para medir su éxito profesional, sino un regalo que podía compartir. Fue entonces cuando decidió que sería el momento de reconfigurar su vida. La antigua imagen de sí mismo, aquel hombre que había permitido que su carrera ocupara el centro de su existencia, necesitaba ser destruida. Juan tomó un cuaderno y comenzó a plasmar sus ideas sobre quién quería llegar a ser. En una hoja, mezcló sueños de niño, situaciones que le emocionaban y la lista de cosas que siempre quiso hacer con su madre: cocinar juntos,
aprender a jardinería o simplemente disfrutar de una tarde de conversación sin la presión del reloj. Cada palabra escrita lo llenaba de determinación y claridad. Ya no sentía miedo de mirar al pasado, más bien, lo veía como un camino que había recorrido para llegar a estar allí, justo en ese momento. Pero al mismo tiempo, el peso de sus metas profesionales seguía latente, y esa lucha interna parecía un monstruo que siempre acechaba en las sombras. A medida que los días pasaban, las visitas al hospital se convirtieron en una rutina reconfortante. Las conversaciones con su madre eran una mezcla de nostalgia y renovación. Juan, con cada visita, experimentaba un sentido de responsabilidad no solo hacia ella, sino hacia la vida que había dejado de lado por el trabajo. Su corazón se llenaba más de amor, mientras su mente se inquietaba ante la pregunta constante: ¿qué le responderé al mundo cuando me pregunte sobre mi carrera? Una tarde, decidió que era momento de ver a sus colegas. Cuestionarse su decide ser una mejor persona o un mejor profesional se volvió una constante. Así que tomó valor y se reunió con algunos de sus compañeros. Los vítores por su renuncia no fueron lo que esperaba. Una mirada de tristeza se asomó en sus rostros, iban a extrañarlo, pero lo más impactante fue escuchar su propia voz afirmando: voy a estar bien. Estoy eligiendo lo que más amo. El respaldo que encontró en sus amigos lo llenó de fortaleza, pero también intensificó su dilema interno. El amor por su madre y la pasión por su carrera eran elementos que lo definían, pero no podían coexistir en el mismo espacio de su mente sin chocar. Logró resignificar su concepto de éxito. No era la jerarquía empresarial lo que lo definía, sino la calidad de las cosas que ofrecería a su madre en su tiempo juntos. Mostrarse vulnerable ante aquellos que siempre admiró le brindó una nueva perspectiva. Resolvió que, en lugar de querer demostrarle al mundo acerca de su éxito profesional, se enfocaría en compartir el amor y los pequeños momentos con su madre. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de salida de su madre del hospital, una parte de él aún anhelaba el reconocimiento que había dejado atrás. Esa sombra seguía ahí, esperando a zambullirse en su conciencia. La noche anterior al alta de su madre, mientras miraba la luna llena desde su ventana, una epifanía le golpeó. Todo lo que había vivido, cada lucha y cada pena, eran oportunidades para reinventarse. Comprendió que el camino hacia su verdadero ser estaba pavimentado no solo por decisiones, sino por toda la autenticidad que pudiera mostrarle a su madre. Y entonces recordó las palabras de un antiguo mentor: el verdadero valor no radica en lo que haces, sino en cómo lo haces. En ese momento, sintió un nuevo deseo por encontrar su camino y alimentar su éxito de manera diferente, no solo para él, sino también para su madre. A la mañana siguiente, se despertó con una determinación renovada. Tenía un mensaje que comunicar al mundo y, más importante aún, un camino que aún no había explorado por completo. La pregunta que lo consumía era: ¿qué pasaría si pudiera unir mis dos mundos en uno solo? El día prometía ser decisivo, pero la intriga de lo que estaba a punto de descubrir sobre él mismo aún lo mantenía en vilo. ¿Podría realmente encontrar ese equilibrio en su vida y darles un nuevo significado a sus sueños sin sacrificar el amor familiar? El sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el rostro de Juan mientras reflexionaba sobre el día que se avecinaba. La liberación de su madre del hospital no solo representaba un cambio de escenario, sino también un nuevo capítulo en su vida, tanto personal como profesional. Aún sintiendo la alegría anticipada, una sombra de duda persistía: ¿cómo equilibraría sus viejas aspiraciones con el nuevo foco que había elegido? Decidido a establecer los próximos pasos, decidió organizar su primera tarde de cocina con su madre. Al hacerlo, no solo quería revivir aquellos momentos dorados que tantas veces habían imaginado, sino también integrar esa experiencia en su mundo laboral. Contar con su madre en su evolución personal significaba que debía arrojar luz sobre un nuevo enfoque profesional, el de ser un creador de momentos. Así, la cocina se convertiría en su laboratorio, y las recetas en una forma de celebrar las pequeñas victorias que tanto había ignorado.
Mientras Juan recolectaba ingredientes en el mercado, se dio cuenta de lo sencillo que era conectar con otros, algo que había dejado de lado en su frenético ritmo de vida anterior. Cada saludo, cada intercambio de sonrisas, lo empujaba hacia una necesidad de comunicar no solo lo que había aprendido en su carrera, sino también cómo las experiencias personales lo habían moldeado. Esta revelación resonaba por dentro. Había llegado el momento de trasladar su pasión por los momentos compartidos a una propuesta que pudiera ofrecer al mundo. Al regresar a casa, colocó los ingredientes sobre la mesa y se sentó a hacer un plan. El desafío no era solo cocinar, sino contar una historia. Una historia que uniera su vida personal, sus deseos y su carrera de una manera fluida. Se propuso transformar su pasión por la cocina en un blog, un lugar donde pudiera compartir recetas, anécdotas y reflexiones sobre ese viaje en equilibrio que iniciaba con su madre. Pero no se quedaría en la simple descripción de su día a día, quería que sus palabras resonaran con otros que, como él, estaban en busca de su propia identidad en medio de un mundo que exige tanto. Sin embargo, un nuevo dilema se perfilaba, el miedo a la exposición. Sabía que abrir su corazón y vulnerabilidad al mundo lo hacía susceptible a críticas, comentarios insensibles y la disparidad entre su propia imagen y la que los demás podrían tener de él. ¿Qué pasaría si la demanda de reconocimiento, esa sombra que aún lo acechaba, se intensificaba al llegar a este nuevo contexto? Con cada palabra escrita, se sentía más fuerte, pero también más expuesto. La idea de ser visto como un cocinero publicitario le producía un extraño temor que resonaba en sus pensamientos. Sin embargo, al mirar la sonrisa de su madre, comprendió que ese temor era relativamente insignificante en comparación con la posibilidad de construir una conexión genuina con él mismo y su audiencia. Era hora de enfrentar ese miedo. La tarde de cocina llegó, y junto a su madre, comenzaron a mezclar ingredientes mientras compartían historias, risas y recuerdos. En ese momento, Juan sintió que los lazos que los unían eran más poderosos que su duda. Pero, de repente, entre las risas, recibió un mensaje de un antiguo compañero de trabajo que estaba al tanto de su proyecto. Cuidado con lo que expones, Juan. No todos comprenden el valor de lo auténtico. La inquietud se agitó nuevamente en su interior. ¿Era posible compartir su voz sin sacrificar su autenticidad en el proceso? Esto lo llevaba a una nueva pregunta. Además de renunciar a su trabajo, ¿estaba verdaderamente listo para dejar atrás esa otra parte de su identidad? El dilema se ulceraba en su mente: seguir su camino hacia la autenticidad y el amor familiar, o ceder ante la presión del reconocimiento profesional. Mientras continuaba cocinando, sintió que el calor de la estufa reflejaba su lucha interna. Cada momento que pasaba con su madre también lo acercaba un poco más a la persona que anhelaba ser. Pero, en silencio, el espectro de su pasado resistía. El momento de la verdad había llegado. La pregunta latente se hacía más fuerte: ¿sería capaz de abrazar su nueva visión sin miedo a la crítica externa? Aquella noche, con el aroma de la comida llenando la casa, Juan supo que lo que había comenzado como un simple acto de creación podía convertirse en su legado, pero el camino hacia la realización seguía envuelto en incertidumbres. Su historia apenas comenzaba, y sabía que debía enfrentarse a un desafío mayor que la cocina, la vida misma. Con su mente llena de posibilidades y su corazón palpitante, aceptó que la batalla por su identidad profesional estaba a punto de tomar un giro inesperado. ¿Qué haría cuando el mundo se diera cuenta de su lucha interna? El reloj sonó, y Juan comprendió que estaba a un paso de algo monumental, pero sus decisiones lo llevarían a su próximo despertar. La luz del nuevo día se coló por las rendijas de la persiana, y Juan despertó con una mezcla de inquietud y determinación. Desde la cena de la noche anterior, donde el aroma de sus preparaciones lo había envuelto de manera reconfortante, había estado meditando sobre el mensaje de su compañero. No todos comprenden el valor de lo auténtico. Esa frase resonaba en su mente como un eco perturbador, cuando cada célula de su cuerpo anhelaba la autenticidad. Mientras se preparaba para la segunda tarde de cocina con su madre,
el desafío se expandía más allá de los fogones. Esta vez, su objetivo era introducir una conexión más profunda entre sus recuerdos y su proyección futura. En su previa experiencia en el marketing, había aprendido a vender ideas. Ahora, cada platillo debía ser un testimonio de su viaje personal, pero sin la sombra del miedo que lo había perseguido anteriormente. Al entrar a la cocina, notó una mueca de curiosidad en el rostro de su madre. «¿Hoy también aprenderás a hacer algo que pueda salir en tu blog?», preguntó con un tono ligero. Juan respiró hondo. Esa era la pregunta del millón. La expectativa de su madre era un claro recordatorio de que cada paso debía ser honesto y auténtico, no solo para su audiencia, sino para su propia alma. El primer paso fue elegir la receta. Sabía que necesitaba algo especial que despertara emociones. Optó por un plato que había hecho con su madre cuando era niño, paella. Mientras comenzaban a cocinar, las historias de su infancia fluyeron como el vapor que salía de la olla. Juan eligió no solo crear un plato, sino también un relato que pudiera resonar con quienes compartían su búsqueda de pertenencia. A medida que los ingredientes tomaban forma, sus pensamientos vagaban hacia su carrera pasada. Aunque la cocina representaba su nueva dirección, la necesidad de reconocimiento y éxito seguía acechando. ¿Cómo podría seguir adelante sin sucumbir al viejo patrón de buscar la validación externa? Sentía que cada movimiento en la cocina era una danza entre su viejo yo y el nuevo. Con cada mezcla y cada especie agregada, se decía a sí mismo que ya no se trataba de sus antiguos roles, sino de ser el arquitecto de su vida. La tarde avanzaba, y la paella comenzaba a tomar forma. En un instante de conexión pura, su madre tomó su mano y, con una mirada llena de complicidad, murmuró: «Lo que importa es que cocinemos y compartamos juntos». Esa afirmación golpeó a Juan como un trueno. Ahí estaba la clave, la esencia de todo era la conexión. Pasar tiempo con su madre y compartir sus historias era el verdadero legado que deseaba construir. Mientras la mezcla de sabores se concentraba, la inseguridad de Juan comenzaba a disiparse. La verdadera exposición no era solo compartir su experiencia culinaria, sino abrir su corazón y dejar que la vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza. El blog transformaría no solo las recetas, sino las historias que acompañaban a cada plato, y así, su viaje sería un refugio para otros que buscaban autenticidad en un mundo lleno de apariencias. Sin embargo, cuando terminó de grabar su primera experiencia en video para el blog, un nuevo temor se cernió sobre él. La edición del contenido y la próxima publicación lo llenaban de ansiedad. En el fondo de su mente, la pregunta persistía: ¿sería esta exposición un paso emocionante hacia adelante o la caída en su peor pesadilla de rechazo? Con el corazón en la mano y su voz retumbando en su pecho, se enfrentó a su computadora. La imagen de su madre, sonriendo mientras probaba la paella, lo empujó a dar el siguiente paso. Más que nunca, Juan entendió que redescubrirse significaba avanzar con fe y coraje. Con un clic, su vida se expondría al mundo. Pero en ese instante de decisión, supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El impacto de sus elecciones la seguiría. En su mente, la pregunta giraba intensamente: ¿qué abriría su vulnerabilidad en el contexto del reconocimiento y el éxito? Estaba preparado para enfrentar la verdad que vendría con ello. Las posibilidades se expandían ante él, como la espuma sobre el arroz en su paella, lista para comenzar a hervir. La pantalla de la computadora era un océano de posibilidades y temores. Juan se sentó en la oscuridad de su habitación, iluminado solo por la luz tenue del monitor. La palabra publicar parpadeaba en su mente como una señal de alarma. Con una mezcla de nervios y determinación, sabía que este era el punto de inflexión que había estado buscando. Pero, ¿qué pasaría si el mundo no recibía su verdad? ¿Y si su vulnerabilidad, en lugar de abrir puertas, la cerraba aún más? Decidió que no era momento de permitir que la duda lo paralizara. Con firmeza,
comenzó a editar el video. Cada corte y cada ajuste eran una forma de afianzar su voz, no por la búsqueda de aprobación, sino por el deseo de compartir su historia. Cada risa, cada lágrima, cada recuerdo que había cosido junto a su madre se sentían como ingredientes que realzaban el sabor de su narrativa. Pensó en su cocina, en los aromas que traían consigo experiencias pasadas, y se dio cuenta de que su viaje era un platillo que necesitaba ser servido, no oculto. Mientras editaba, su mente divagó hacia las lecciones aprendidas a lo largo de los años. En su antigua carrera de marketing, había estado atrapado en un ciclo insidioso de medir el valor por la aprobación externa. La búsqueda de likes y comentarios lo había consumido. Pero ahora, en su nueva vida, se prometió que el éxito se mediría por la autenticidad que pudiera transmitir. Su nuevo enfoque en la cocina era un acto de rebelión contra la insatisfacción personal. Cada vez que una inseguridad brotaba, Juan recordaba a su madre, cocinando a su lado. Sus palabras resonaban en él, recordándole que lo más importante era el proceso. No se trataba solo de crear un plato delicioso, se trataba de compartir una parte de su alma. Y esa conexión, esa vulnerabilidad auténtica, era lo que más anhelaba transmitir. Finalmente, después de muchas horas, la edición terminó. Se sentó frente a la pantalla, el corazón acelerado y la garganta seca. En el fondo, sabía que su vida cambiaría con un simple clic, y el retumbido en su pecho parecía un tambor marcando la cuenta atrás. Antes de hacer clic en publicar, un pensamiento lo detuvo de golpe. Si se proyectaba tan vulnerable, vería también reflejados sus temores. ¿Y si su pasado lo atrapaba de nuevo? Consciente de esta lucha interna, Juan respiró profundamente y recordó cada historia que había tejido en el video, cada momento de alegría, cada gesto de conexión con su madre. Esa era su realidad. Con determinación renovada, hizo clic. El video fue lanzado al mundo. Instintivamente, sintió una mezcla de liberación y terror. Pero había una parte de él que firmemente sabía que, independientemente de la recepción que tuviera, había elegido ser fiel a sí mismo. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaba. Las notificaciones comenzaron a llegar. Cada mensaje, cada comentario, era un reflejo de cómo su historia tocaba a otros. La excitación y el pánico se entrelazaban en su pecho. Había abrazado su vulnerabilidad, pero, ¿qué pasaría cuando realmente comenzara a desmontar las capas de su vida anterior? A medida que la noche se adentraba, un pensamiento inquietante surgió. ¿Esta exposición al mundo realmente lo liberaría, o sería el inicio de una lucha más intensa contra sus propios fantasmas? Con el corazón latiendo ansiosamente, sabía que su próximo paso no sería solo enfrentar la reacción del público, sino enfrentarse a sí mismo. Había cruzado un umbral, pero el camino por delante estaba lleno de preguntas sin respuesta. La lucha por aceptar completamente su nuevo yo comenzaba, y Juan no podía evitar preguntarse si estaba listo para lo que significaba realmente vivir auténticamente. El día siguiente amaneció sombrío, como si el cielo hiciera eco del torbellino emocional que Juan sentía en su interior. Las notificaciones continuaban reuniéndose en su teléfono, cada un nuevo mensaje del vagabundeo de lo inesperado. La noción de la valía personal, que tanto había logrado desplazar, regresaba con más fuerza. ¿Qué haría al despertar y leer las respuestas sinceras de quienes veían su video? La pregunta lo condujo de nuevo a su computadora. Como si la pantalla fuera un portal entre su sueño de autenticidad y el ruido del mundo cotidiano, se sentó y revisó cada comentario. Algunos eran halagadores, otros, crudos, desnudando la imperfección que algunos querían criticar. La mezcla lo desconcertaba. Por un lado, sentía validación, pero, por el otro, persistían las inseguridades, las voces del pasado que lo habían atormentado. ¿Por qué no tengo suficiente? ¿Por qué no puedo dejar de compararme? Resolvió que no caería en la trampa de compararse nuevamente. Recordaba la esencia de lo que le había llevado a compartir su historia,
la necesidad de hablar su verdad y encontrar su voz. Decidió sacar fuerzas de sus inseguridades. Así nacía una nueva jornada laboral, convertir sus emociones en un proyecto que, sin la carga dañina de la búsqueda de aprobación, iría más allá del entretenimiento. Se propuso transformar su canal en un lugar donde otros pudieran sentirse igualmente empoderados para hablar sobre su verdad. Comenzó a diseñar contenido no solo relacionado con la cocina, sino también sobre el proceso emocional detrás de cada receta, la forma en la que la comida podía unir, curar y conectar historias de vida. Con cada idea que anotaba, sentía que se liberaba un poco más. Era como si al construir su canal también estuviera construyendo un refugio para aquellos que se sentían vulnerables, como él. Sin embargo, había un dilema persistente, la falta de experiencia en la creación de contenido genuino. Ser auténtico era la dirección que quería tomar, pero ¿cómo podía hacerlo sin recursos técnicos suficientes? Las dudas comenzaron a asomarse de nuevo. Pero la pequeña voz que crecía en su interior lo empujó a investigar. Se dedicó a aprender sobre edición de video y narrativa visual, dándose cuenta de que había habilidades dentro de él que nunca había explorado. Cuando recibía pequeños triunfos, como mejorar la calidad de sus videos, un nuevo impulso lo llenaba. Era claro, la autenticidad y la vulnerabilidad se enriquecían cuando uno se esfuerza por mejorar en su contexto. Pasaba tardes y noches explorando tutoriales, y su dedicación lo envuelta en un flujo casi hipnótico. Lo que antes temía como una limitación, su falta de habilidad técnica, rápidamente se convirtió en un desafío que le mostraba su capacidad de adaptación. Sin embargo, tras una semana repleta de producción, una inquietante preocupación lo abordó. La conexión con su madre había sido el pilar de su emprendimiento, pero desde su partida, había sentido un vacío que pocos comprendían. La cocina era la memoria de ella, pero cada vez que comenzaba a grabar, una espina lo penetraba, y si la esencia de lo que ella representó no se reproducía en su contenido, una angustia se deslizó por su mente, dejando un eco solitario. Juan se sintió atrapado entre dos mundos, el deseo ardiente de seguir su camino y el temor de no hacerlo con la suficiente grandeza que su madre hubiera querido. Pero, de repente, una idea brillante se le ocurrió, y si, en lugar de ver la cocina solo como un tributo, se convirtiera en una conversación activa con las memorias de su madre. Se encontró frente a la hoja en blanco de su documento, sintiendo que estaba persiguiendo algo mucho más profundo que una simple conexión emocional. En lugar de limitarse a compartir platos, empezó a tejer historias. Comenzó a escribir un guión, incorporando anécdotas, enseñanzas y, sobre todo, interrogantes hacia el pasado que empezaba a entender. Era un giro disruptivo en su proceso creativo, pero algo más estaba a punto de suceder. Una notificación inesperada iluminó su pantalla, una invitación a aparecer en un programa de cocina local. La lámpara de su mente chisporroteó por la emoción, pero también por el temor. ¿Estaba realmente listo para esta nueva exposición? Ahora, más que nunca, el camino hacia su verdad parecía entrelazarse con un inesperado desafío que podría abrirle nuevas puertas o recordarle lo involucrado que seguía estando con su pasado. Juan inhaló profundamente. No había vuelta atrás. La oportunidad estaba llamando. El momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que podría haber imaginado. La invitación al programa de cocina resonó en la mente de Juan como una campana que marcaba tanto un nuevo comienzo como la posibilidad de una caída. Sabía que no podía ignorar esta oportunidad, pero el pavor a exponer su vulnerabilidad lo asfixiaba. En ese breve instante de silencio, un torrente de pensamientos le asaltó. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Si mis recuerdos no son fieles a su legado? La imagen de su madre, riéndose mientras cocinaban juntos, caló hondo en su corazón y lo empujó. Debía honrar esos momentos, no temer a compartirlos. Juan se sentó frente a la computadora, decidido a prepararse para el desafío. Comenzó a bosquejar un plan,
Haría una selección de las recetas que más resonaban con su infancia, conectándolas con historias que revelaran no solo el proceso culinario, sino el vínculo emocional que había para él. Cada receta era ahora una ancla a un pasado que debía ser contado, y aunque la ansiedad le apretaba el pecho, la emoción de contar su verdad lo mantenía en movimiento. Se dispuso a grabar un pequeño ensayo de video, donde fusionaría la cocina con una narrativa cercana a su corazón. Practicaba frente al espejo, ensayando cómo querría abordar el programa. La imagen de su madre se convertía en su faro. Juan se dedicó a mejorar cada detalle técnico del video. ¿Debía utilizar más luz? ¿Cómo podría hacer que la toma fuera más cálida y acogedora? La semana transcurrió entre pruebas y retrocesos, pero cada tropiezo le dejó una lección. La auténtica conexión no dependía de la perfección, sino de la honestidad que dejara entrever su esencia. Ante la cámara, debía ser él mismo, no solo un presentador. El día señalado llegó. Al mirar su reflejo en el espejo, vio a un hombre que había luchado con sus propios fantasmas y ahora podía llevar su voz a otros. Cada paso hacia el estudio se sentía como una mezcla entre el vértigo de una montaña rusa y la satisfacción de haber recorrido un largo camino de autodescubrimiento. En el fondo, su madre estaba con él, alentándolo con su amor eterno. Al llegar al set, sintió las miradas curiosas del equipo. En lugar de intimidación, encontró seguridad en la calidez de los rostros familiares y en el ambiente acogedor del estudio. Al iniciar la grabación, una mezcla de nervios y emoción lo envolvía. Comenzó a hablar sobre su receta favorita, entrelazándola con memorias y enseñanzas que su madre había compartido con él. Cuando cocino este plato, siento que mi madre está aquí, guiando cada movimiento, decía, dejando que la autenticidad fluyera en cada palabra. Las historias emergieron como parte de la receta, cada ingrediente revelando más que un simple sabor, era amor, lucha, esperanza. Mientras hablaba, las dudas se desvanecieron, reemplazadas por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Con cada minuto que pasaba, la conexión entre los espectadores y él se volvía palpable. La intimidad de sus recuerdos permitió que otros se identificaran y abrieran la puerta a sus propias historias. En ese momento, Juan entendió el poder de la autenticidad y el valor de compartir vulnerabilidades. Sin embargo, mientras se deslizaba hacia el final de su presentación y una sensación de triunfo comenzaba a establecerse, una llamada entrante interrumpió su meditación. Era un número desconocido. Intrigado, Juan decidió responder. Fue un representante de una red de medios que quería discutir una posible colaboración. Su corazón aceleró. Era una manifestación directa de que su voz resonaba. Pero detrás de la euforia, un nuevo miedo se asomaba. ¿Estaba listo para una vida aún más expuesta? La incertidumbre cargaba un peso diferente. Podría significar un desbordamiento de atención o, quizás, un camino más incrédulo hacia la aceptación personal. Juan se quedó contemplando la pantalla, con el eco de su propia voz resonando en su mente. El momento de la verdad había llegado. La vida parecía desdoblarse ante él, pero, ¿sería capaz de manejar la rápida transformación de su propia realidad? El camino apenas comenzaba a trazarse y las decisiones que ahora debía tomar eran más profundas que nunca. La pregunta que retumbaba en su interior era clara: ¿realmente estoy preparado para el salto? La llamada resonó como un disparo en el silencio de su mente. Juan tomó aire, consciente de que este era el punto de inflexión que había esperado y temido a partes iguales. La voz del representante del medio era clara, convincente, pero para él, cada palabra envolvía un laberinto de emociones. ¿Firmar un contrato? ¿Presentarse ante un público más amplio? El temor a lo desconocido lo agazapaba, mientras su razón luchaba por aferrarse a la oportunidad. ¿Sería una traición a la memoria de mi madre? Se cuestionó, la voz temblorosa de sus propios pensamientos resonando en su cabeza. La imagen de su madre, guiándolo en la cocina, volvió a llenar su mente.
¿No era eso lo que había estado buscando? La conexión, el legado, la posibilidad de sanar a través del arte culinario. Tomar esta decisión podría abrir una puerta, pero también podría exponerlo a nuevas vulnerabilidades. A medida que colgaba, un nuevo sentido de determinación brotó en su interior. La idea de que su historia pudiera llegar a más personas lo cautivaba, y a la vez lo aterrorizaba. Era un dilema. ¿Debía anteponer su voz al miedo? Era el momento de enfrentar sus inseguridades, de entender si su lucha por la autenticidad podría ser un puente hacia otros o se convertiría en un abismo que lo tragara. Así empezó a delinear un nuevo plan. Sin perder tiempo, Juan tomó su cuaderno de notas y comenzó a trazar una lista. Primero, lo que podría ganar: visibilidad, un espacio para compartir su amor por la cocina y sus recuerdos. Luego, las posibles pérdidas: su privacidad, el riesgo de ser juzgado más allá de lo que estaba listo para soportar. Con cada punto que escribía, se sentía más consciente de sí mismo, cada letra transformándose en un ladrillo para construir su fortaleza interna. La noche se deslizaba suavemente, y mientras la oscuridad se asentaba alrededor de él, el brillo de su computadora iluminó su rostro. Comenzó a desarrollar su primera propuesta, un formato que combinara sus recetas con la narración de sus vivencias. Así, podría compartir su historia y activar la empatía en otros. Pero, ¿quién era él para dar lecciones sobre amor y pérdida? Las dudas afloraron una vez más, pero en lugar de paralizarlo, comenzaron a impulsarlo a investigar más, a profundizar en su historia personal. Cada receta en su repisa se asoció a momentos de su vida que lo habían definido. El risotto de su madre se convirtió en un símbolo de carácter, la tarta de frutas, de alegría. Durante días, Juan se sumergió en la escritura. Con cada palabra, su mundo interior se expandía, y su conexión con los recuerdos se fortalecía. En sus reflexiones, la imagen de su madre se transformó. Ella no era solo un recuerdo, sino una guía en su camino hacia el crecimiento. La cocina se tornó su refugio, una terapia emocional que lo empujaba a superar sus límites. Un nuevo impulso emergió en él. Debía enfrentar no solo a la audiencia, sino también la crítica interna que había mantenido a raya durante tanto tiempo. Este viaje hacia la televisión debía ser una experiencia de empoderamiento, no solo para él, sino también para aquellos que lo siguieran. La divulgación de su vida, a través de la cocina, se convertiría en su legado personal, un espejo donde otros podrían ver sus luchas, sus victorias. Una tarde, mientras mezclaba ingredientes, el aroma se entrelazó con una revelación: estaba listo para compartir su verdad. La luz natural iluminaba el área de trabajo, reflejando la claridad repentina que había adquirido. Era un momento auténtico, un acto de amor a su madre y a sí mismo. Se dio cuenta de que la primera comida que cocinaría en pantalla debía ser aquella receta que había compartido con ella. Era un símbolo, un ritual que lo uniría a su legado. Con el corazón palpitando, finalmente se sentó a responder el correo de aquel representante. Su mano se detuvo un instante, mientras la pregunta retumbaba en su interior: ¿estoy listo para hacer de este momento algo transformador? Efectivamente, uniría su historia a los platillos que había amado, lanzaría su voz al mundo como un acto de fe en sí mismo. Pero justo cuando estaba a punto de presionar enviar, un nuevo mensaje emergió en su bandeja. Su corazón se detuvo al leer el nombre en la pantalla. Era de alguien que nunca pensó volver a escuchar. La incertidumbre llenó su pecho mientras se preparaba para abrir un capítulo que podría desatar aún más preguntas. ¿Qué haría ahora con esta nueva conexión? El mensaje era de Miguel, su antiguo colega del mundo del marketing. Habían trabajado juntos durante años, pero sus caminos se habían separado después de que Juan renunciara. En el correo, él le compartía su felicidad por su nuevo proyecto, pero también le ofrecía apoyo y un consejo amigable: la autenticidad siempre enfrenta resistencia. Te animo a ser valiente. Las palabras resonaron profundamente en Juan.
Miguel había sido un maestro en su antigua vida, y esa validación inesperada lo llenó de confianza. Recordó lo que su madre le había enseñado sobre la fuerza de la conexión humana y cómo encontrar el valor en la vulnerabilidad. La decisión estaba a la vista y, por primera vez, su miedo comenzó a transformarse en emoción. Sin dudarlo más, presionó enviar al correo de la propuesta para el programa de televisión, acompañado por un breve mensaje a Miguel agradeciéndole su apoyo. Un suspiro de alivio lo inundó, había abrazado la incertidumbre. Sí, estaba listo para enfrentar este nuevo capítulo. Con el paso de los días, los preparativos para el programa comenzaron a tomar una forma tangible. Se sintió revitalizado por la idea de compartir su amor por la cocina y sus recuerdos con un público más amplio. En las noches, mientras cocinaba, practicaba sus historias. Cada anécdota parecía cobrar vida, tejiendo un vínculo entre su pasado y el futuro que estaba destinado a construir. El día de la grabación llegó, y Juan se presentó al estudio con una mezcla de nervios y entusiasmo. Las luces brillaban intensamente, y el equipo lo recibió con sonrisas cálidas. Cuando la cámara comenzó a grabar, sintió que la ansiedad se desvanecía. En lugar de enfocarse en el miedo al juicio, se concentró en contar la historia de su madre mientras preparaba la receta de su famosa paella. Cocinar esta paella es un acto de amor. Cada ingrediente me recuerda a ella, empezó a explicar, recordando las veces que había estado a su lado en la cocina. Sus ojos brillaban con emoción, y la autenticidad en su voz se volvió evidente. La conexión fue inmediata. A medida que exploraba cada paso de la receta, las reacciones del equipo y los espectadores se sentían más cálidas. La magia estaba ocurriendo, más allá de la comida, estaba compartiendo su corazón. Cada risa, cada lágrima, como una danza que transformaba el espacio. Por primera vez, Juan no solo cocinaba, sino que estaba creando una experiencia compartida. Al finalizar la grabación, el aplauso resonó en el estudio. Juan se sintió como si había completado un viaje. Había conquistado su miedo, y su vulnerabilidad se había convertido en su mayor fortaleza. Cuando finalmente vio la emisión junto a un grupo de amigos y familiares, la sensación era indescriptible. La recepción fue abrumadora. Sus seguidores comenzaron a dejar comentarios afectuosos, compartiendo cómo su historia resonó en ellos. La autenticidad que había buscado se reflejaba en su conexión con otros, y por primera vez, entendió que su camino era un camino compartido de amor y superación. Días después, recibió una llamada del productor del programa, quien le ofreció una oportunidad para convertirse en un colaborador recurrente. La noticia lo llenó de una satisfacción profunda, entendiendo que su nuevo camino no solo era una evolución profesional, sino una transformación personal. Aquella conexión que creía perdida resurgía con fuerza. El viaje de Juan hacia el autodescubrimiento culminó en una forma que nunca había anticipado. Se dio cuenta de que al dejar atrás la búsqueda de validación externa y permitirse ser auténtico, no solo se reconectó con su madre, sino con su propio ser. Había conquistado una nueva confianza que lo establecía en su nuevo rol. Mientras recopilaba recetas para su próximo video, sonriendo al recordar los momentos vividos, entendió que esa mezcla de amor y vulnerabilidad se había convertido en su legado. El temor a ser juzgado se había desvanecido, reemplazado por el deseo de crear un espacio seguro para que otros también compartieran sus historias. Con su madre siempre en el fondo de su corazón, Juan estaba listo para seguir construyendo su vida, como un verdadero creador de momentos. Este es un nuevo comienzo para Juan, un ingeniero que decidió hacer de la cocina su refugio. Con el aroma de la comida en la casa, la risa de su madre resonando en sus recuerdos y la certeza de que había encontrado su camino, este viaje no solo había transformado su vida profesional, sino su propio ser. Ahora, ¿qué estás esperando tú para unirte a su historia? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este verdadero final de transformación. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.